Alrededor de las 12:05 pasado meridiano del 11 de julio de 1978, un camión cisterna completamente cargado salió de una refinería estatal en un pequeño pueblo de la región autónoma catalana de España. Partió en un viaje rutinario hacia Puerto Llano, una ciudad industrial ubicada aproximadamente a 6 horas por carretera. El camión nunca llegó a su destino. Antes de que siquiera llegara a la mitad del camino, se convertiría en la causa de un accidente que cobraría la vida de más de 200 personas inocentes. El camión era propiedad y operado por Saturnas Reunidas, una empresa que se especializaba en el transporte de productos químicos peligrosos y otras mercancías. El químico que se transportaba el día del desastre era, de hecho, uno peligroso. El propileno licuado de este tipo se utiliza en la fabricación de una gran variedad de productos, desde películas fotográficas hasta envases para alimentos. Sin embargo, en su forma cruda, es un material sumamente volátil e inflamable. El propileno normalmente es un gas, pero se almacena bajo presión como líquido para su procesamiento y transporte. Los informes sobre cómo comenzó el incidente varían enormemente. El camión completamente cargado con propileno líquido estaba pasando por la región de Olcanar en una carretera relativamente pequeña, cuando algo salió mal. Algunos testigos afirman que el camión se desvió y chocó, mientras que otros informan que tuvo una fuga, lo que llevó al conductor a detenerse e intentar solucionar el problema. No se sabe si el camión se detuvo o chocó, pero lo que es seguro es que el cuerpo principal del contenedor se rompió. El propileno comenzó a filtrarse del tanque estacionario, convirtiéndose instantáneamente en gas. Este gas formó una densa nube blanca que, ayudada por la brisa, se desplazó sobre el cercano campamento Los Alfaques. El lugar estaba lleno con alrededor de 1000 vacacionistas en ese momento. La nube se había expandido tanto que pocas personas en el campamento podían ver el camión varado o identificar la fuente de la extraña nube. Sin saber de dónde venía, algunos incluso se acercaron por curiosidad, quizá pensando que era un fenómeno meteorológico inusual. Mientras la nube cubría el campamento, ramificaciones de gas propileno también avanzaron por la carretera y alcanzaron una discoteca cercana. Ahí, el gas encontró una chispa u otra fuente de ignición. Las llamas estallaron, retrocediendo a través de la nube hasta llegar al camión cisterna, que explotó con una fuerza colosal. La nube de gas que envolvía el campamento se convirtió, en cuestión de segundos, en una bola de fuego. Todo lo que estaba dentro de un radio de 90 metros o 300 pies del camión fue destruido por la explosión. Los autos se derritieron, los edificios arrasados y la gente murió al instante. Todo lo que estaba dentro de un radio de 300 metros o 980 pies fue arrasado por el fuego. Esto incluyó casi todo el campamento. Se vio a las víctimas con el cabello y la ropa en llamas, huyendo hacia el mar en un intento de apagar el fuego. Algunos testigos informan que el mar mismo hirvió por el calor de la explosión. El calor y las llamas también provocaron varias explosiones secundarias. En total, 34 vehículos quedaron calcinados, algunos explotaron y causaron más lesiones. Los cilindros de gas para cocinar que usaban los campistas se convirtieron en explosivos mortales. En el momento inmediato después comenzó un esfuerzo de rescate. Los lugareños subieron a los heridos en autos y camionetas y los llevaron a toda velocidad a los hospitales cercanos. Los bomberos y el personal de ambulancias llegaron y comenzaron la tarea imposible de clasificar a cientos de personas gravemente heridas. En total, 140 personas con quemaduras graves fueron trasladadas a uno de los 2 hospitales locales durante el transcurso de 3 largas horas. El 11 de julio de 1978, el desastre causó la muerte de 217 personas, aunque muchas más fallecieron por sus heridas en las semanas y meses que siguieron.
El saldo final fue de alrededor de 270 muertos y 300 heridos. La tarea de identificar a todas las víctimas fue gigantesca y se complicó aún más por el hecho de que muchos de los fallecidos solo llevaban trajes de baño, sin ninguna forma de identificación en su persona. El edificio dentro del campamento donde se guardaban los registros también había sido completamente destruido. Aunque todas las víctimas del desastre fueron finalmente identificadas, en muchos casos mediante registros dentales, a veces pasaron años antes de que los restos fueran devueltos a sus países de origen. Una investigación reveló múltiples fallas en los protocolos de seguridad que contribuyeron al desastre. Se observó que el tanque se había llenado en exceso, algo que era una práctica rutinaria en la refinería M-Petrol. La instalación no tenía un dispositivo de medición para determinar cuán lleno estaba un tanque, ni un apagado automático para evitar el sobrellenado. En los meses previos al desastre, muchos tanques que salían de la instalación habían sido peligrosamente sobrecargados. Además, el tanque no tenía válvulas de alivio de presión de emergencia. Anteriormente, esto le habría impedido transportar materiales inflamables, pero las regulaciones se habían flexibilizado recientemente en este aspecto y las válvulas de alivio de presión ya no eran obligatorias en el momento del desastre. La ausencia de válvulas de alivio empeoró por las debilidades en el casco del tanque. Un examen minucioso reveló que anteriormente se había utilizado para transportar sustancias corrosivas, lo que había debilitado en gran medida la integridad estructural de las paredes del tanque. Si bien un contenedor sin daños y con válvulas de alivio de presión podría haber explotado eventualmente, quizás habría permanecido intacto el tiempo suficiente para evacuar el área inmediata a su alrededor. Saturnas Reunidas aceptó la responsabilidad por el desastre y asumió la culpa por todas estas omisiones. Pero hubo un punto en el que hubo cierta disputa. Los conductores informaron que rutinariamente se les había instruido evitar usar la autopista en favor de caminos más pequeños que pasaban por zonas densamente pobladas. La razón, para evitar que la empresa tuviera que reembolsarles el pago de un peaje de autopista. Saturnas Reunidas insistió en que la ruta tomada dependía completamente de los conductores y no se llegó a ninguna conclusión oficial. Finalmente, 4 empleados de Saturnas Reunidas recibieron sentencias de cárcel por negligencia grave. Estas fueron condenas relativamente cortas y en todos los casos fueron revocadas en menos de un año. Se pagó una compensación de alrededor de 13 millones de euros, 158 millones de dólares, a las víctimas, suficiente para resolver todas las demandas civiles contra la empresa. Durante los meses y años que siguieron a la tragedia, se hicieron muchos cambios en las regulaciones relacionadas con el transporte de mercancías peligrosas. Lo más notable fue que se prohibió transportar mercancías peligrosas por zonas pobladas cuando había una ruta alternativa disponible. El campamento Los Alfaqués fue reconstruido. La propietaria dice que aún está traumatizada por lo ocurrido el 11 de julio de 1978, pero que su mayor consuelo es recibir a los vacacionistas en el campamento, incluyendo a varias familias que sobrevivieron al desastre y que han decidido regresar año tras año. Aunque el lugar estará siempre marcado por el espectro de la explosión, el paisaje se recuperará y se crearán recuerdos mejores que los de aquel día oscuro durante muchos años más.